Luis Hernández Navarro es coordinador de opinión en La Jornada, escritor y periodista. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por tu invitación. Bien. Luis, ¿qué está pasando en Chiapas? He leído varios tweets tuyos señalando dentro de una constante información que das acerca de lo que está sucediendo en Chiapas, sucesos muy preocupantes, pero ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando allá, Luis Hernández Navarro? Bueno, yo lo que creo, Julio, es que estamos ante una espiral de violencia nueva, tiene muchos años, comenzó a exacerbar a raíz de la llegada de Rutilio Escandón a la gobernatura del estado. En el año de 2019, nada más entrar él, fue asesinado el dirigente campesino Noé Jiménez Pablo en Amatán y el defensor de derechos humanos Sinar Corzo en Arriaga, sin que haya castigos a los responsables. Se han perpetrado más de 110 ataques en contra de bases de apoyo zapatista, muchas de ellas a manos del grupo paramilitar Orcao en el municipio de Ocosingo, pero conforme pasa el tiempo, esta espiral de violencia se ha ido incrementando cada vez más. Y hay un punto de quiebre, me parece muy claramente establecido, que arranca en el Día de los Inocentes de 2020, cuando en el municipio de Frontera Comalapa, que hoy es uno de los epicentros de esta violencia, es asesinado un narcotraficante, José Francisco Ruiz Montejo, al que llamaban el Pony, con 3 guardaespaldas. Y crece aún más cuando en julio de 2021 el hijo del famoso Gil, el JR que le llamaban, el operador de Sinaloa, es asesinado allí en Tuxtla Gutiérrez. Y entonces hemos venido viendo cómo la disputa por Chiapas por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación y el Pacífico se ha venido exacerbando. La emergencia de cárteles específicamente indígenas como el de San Juan Chamula, junto con la violencia histórica provocada por el paramilitarismo en la región. Esto me parece que ya llegó a niveles inauditos, ¿no? En octubre de 2022 hubo una batalla campal en Jiquipilas, en donde opera un personaje conocido como Juan Manuel Valdovinos, que llaman el Señor de los Caballos, identificado como el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto se exacerbó aún más en los de lo que fue pues la batalla campal prácticamente en Frontera Comalapa, cuyas consecuencias estamos viviendo ahora, ¿no? Hemos visto cómo además en esta región, Frontera Comalapa, Chicomucelo, Trinitaria, etcétera, etcétera, se señala muy claramente por sectores de la población a mandos del ejército como directamente involucrados en el avance del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero esto es uno de los epicentros nada más, ¿no? Tenemos lo que sucede muy claramente en la comunidad lacandona en Chiapas, una extensión de más de 600,000 kilómetros cuadrados, que ha tenido históricamente conflictos agrarios. No es la zona propiamente de los Lacandona, frontera Corazal y Nueva Palestina, que han visto también, han sufrido la agresión del crimen organizado. Los testimonios dan cuenta de cómo en las pistas clandestinas o en la de Bonampak incluso, pistas de aterrizaje,
bajan aviones cargados con coca y luego jóvenes con cargamentos como si fueran mulas los distribuyen hacia Palenque y hacia Ocosingo para no dejar huella. Y esto se ha exacerbado en la Lacandona muchísimo por las agresiones de Jalisco Nueva Generación, las agresiones de un cártel o de una brigada ligada al cártel del Pacífico, que se hace llamar el Mayo Zambada, ¿no? Que ha aterrorizado a la población, todo tipo de barbaridades, a un chofer que transportaba un cargamento de azúcar que no quiso pagar derecho de un arma, puso contacte que decía CJNG, ¿no? Y todo esto en medio, en el caso específico de la comunidad lacandona, de una labor muy interesante de reconciliación que las antiguas autoridades de la comunidad, lacandones ellos, trataron de hacer para resolver los conflictos con los 52 ejidos que los rodean, ¿no? Realizando acuerdos entre cada uno de ellos, esperando a que se decrete, ¿no? Un nuevo decreto de reordenamiento territorial que no llega y que conforme no llega, exacerba aún más las condiciones. Pero claro, podemos seguir hablando más. Sí. Pero en el fondo, Luis, ¿qué está pasando? ¿Un reacomodo político? ¿Las tentaciones electorales? De violencia. En Panteló, por ejemplo, se han encontrado en el Suchiate, ¿no? Las fotos de la prensa local y de las redes locales son de horror, ¿no? Personajes descuartizados, cabezas, etcétera, etcétera. Eso es Chiapas hoy, es un territorio en disputa entre cárteles, pero donde actúan nuevos actores ligados a la violencia que no tienen que ver solamente con el narco y que tienen que ver también con este proceso de agredir a los defensores de derechos humanos, a los grupos campesinos en resistencia y, por supuesto, al zapatismo. Sí, Luis, todo el recuento que nos haces favor de dar en términos dolorosos de todo lo que está sucediendo por allá, desemboca en ese tema que es qué es lo que está pasando, debilidad, incapacidad del gobierno estatal de Rutilio, el gobernador de Chiapas, los tiempos electorales que hacen que haya nuevas ambiciones y tentaciones, la continuidad de un proyecto que trata de desestabilizar o agredir al zapatismo en aquella región. ¿Qué es lo que estamos viviendo por allá en términos de esa profundidad política que nos planteas, Luis? Sí, y Guatemala es una gran bodega de mano de obra, de droga, de armas, de artículos robados, de piratería, etcétera, etcétera, ¿no? Esto tiene que pasar a territorio mexicano y la vía para que pase es precisamente el Estado. Encontramos esta vinculación, este estrecha relacionamiento con delincuentes comunes, cárteles del crimen organizado, que han subrogado sus servicios, políticos, policías, Guardia Nacional, militares. Es imposible pensar que los miles de migrantes que pasan por la frontera guatemalteca hacia Estados Unidos no cuentan con por lo menos una actitud de no ver por parte de las autoridades encargadas de regular los tráficos migratorios. Entonces, esto es un primer elemento, me parece muy importante. Un segundo elemento es cómo, en el caso específico de Chiapas, los viejos grupos paramilitares que se crearon para establecer una guerra de contrainsurgencia en contra de los zapatistas y las comunidades en rebeldía, se han asociado con el crimen organizado y se han convertido
literalmente en narcoparamilitares, ¿no? Es el caso específico de Panteló, es el caso específico de la Orcao en Ocosingo, etcétera, etcétera. Digamos, este es un segundo factor que efectivamente es muy relevante. Un tercer factor tiene que ver, me parece, específicamente con pues la guerra de los cárteles por ese territorio, por los jóvenes que hay en ese territorio, porque ellos utilizan a esos jóvenes para reclutarlos para sus fuerzas, para impulsar el narcomenudeo. Es impresionante, Julio, cómo en Chiapas se ha expandido el culto a la Santísima Muerte, a Malverde, de la mano, digamos, de una innumerable cantidad de denominaciones religiosas, muchas de ellas de corte pentecostal, ¿no? Que son verdaderos negocios familiares, ¿no? Son pequeños templos que atiende un pastor que tiene un negocio que luego le cambia la iglesia del hijo mayor al hijo menor para que también pueda hacer su dinerito el hijo menor, ¿no? Ese es, y finalmente tenemos pues la anunciada sucesión gubernamental, ¿no? En donde hay una enorme disputa entre el grupo Tabasco, que vio cómo sus expectativas de ganar la presidencia de la República o de encabezar el comité de transformación de la Cuarta Transformación, como se llame ahora, fue descalabrado. Ellos tienen en Chiapas un territorio, hacen negocios al amparo del gobierno de Rutilio Escandón enormes. Vimos cómo o lo bajaron a Zoé Robledo de las aspiraciones a la gubernatura, pero él tiene una estructura muy poderosa dentro del Estado. Y vemos entonces cómo surgen todo tipo de ambiciones de nuevos actores, mujeres, ¿no? Como doña Manuela, la prima del presidente, que se presentó o es diputada sin ser indígena, con una curul que le toca a los indígenas. Vemos las aspiraciones de Sacil, ¿no? Muy cercana a ella, a Claudia Sheinbaum, que viene de una familia de transportistas, gángsters, extorsionadores que llegaron e hicieron su negocio en el 94 al calor del conflicto con la Unión Nacional Lombardista. Vemos que ya se bajó la enorme ambición entre personal y grupos por no existe. Claro. Luis, pues te agradecemos mucho esta posibilidad de platicar. Por desgracia, la conexión de Internet ha sido muy irregular. Ha habido muchos espacios en los que no ha habido continuidad, pero tendremos ocasión de hablar con más amplitud de estos temas. Luis, por lo pronto te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Muchísimas gracias, Julio, a ti y a tu auditorio. Hasta la próxima. Al contrario.